Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Damos comienzo a Fuera de Serie hablando con el señor Ricardo Moner Sanz, que es abogado y presidente honorario de la Asociación Civil Anticorrupción de Santa Fe. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido a Fuera de Serie. ¿Cómo anda? Bien. ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho. Ricardo, usted tiene mucha experiencia en su trabajo y seguramente ha visto de todo en el sistema judicial argentino. Esta cuestión de la Corte que parece que posterga el inicio del juicio oral contra Cristina, después lo adelanta, después dice una cosa, la otra. ¿Recuerda algún caso similar en la historia? No, mire, yo le soy sincero, desde que el martes pasado empezó a surgir el ida y vuelta al que usted hace referencia, sí. Yo dije ante los distintos medios radiales y televisivos que jamás había visto caso igual. Y tengo apenas 60 años de ejercicio de la profesión, que es un rato, solamente como abogado, que no había visto un caso igual y que no había imaginado un caso igual, porque estamos hablando del máximo tribunal argentino en materia de poder judicial, que el día 14, en 2 líneas, firmado por un secretario letrado de la Corte Suprema, pide el expediente famoso, el que se inicia mañana finalmente, con un oficio donde no explica para qué lo pide. Y cuando se arma la gran batahola, la gran discusión, nuestra gran protesta en lo personal y la protesta más calificada de distintos medios periodísticos, seguramente de ustedes también, etcétera, etcétera, cuando se producen los cacerolazos hay un marcha atrás, con un comunicado de la Corte Suprema, que en este caso no lo tengo a la vista, pero lo tengo en mi estudio y yo no estoy hablando desde mi estudio, donde prácticamente dicen que nos hemos equivocado todos, porque en realidad ellos lo que querían era solamente sacar fotocopias. ¿Por qué no lo dijeron en el primer momento? Claro, tal cual. Si lo hubieran dicho aquel martes 14, creo recordar, si lo hubieran dicho, no se hubiera gestado no solamente toda la batahola, sino toda la suspicacia, y la Argentina está harta de suspicacia, necesita democracia integral, etcétera, etcétera, ¿no? Es como que le agregó la frutilla del postre, digamos, ya que todo venía medio mal y la gente no mira con buenos ojos la justicia, estas cosas no ayudan. Exacto, sí, exacto. Sí. Esto es muy penoso decirlo, porque así como San Nicolás en la voz de ustedes se preocupa, yo puedo decir que desde Madrid, colegas suyos de radio y de televisión, y desde París, colegas suyos de radio y televisión, me hacían preguntas muy parecidas, y además me daba vergüenza, porque una cosa es hablar entre casa y otra cosa es que digan, pero ¿cómo puede ser que el máximo tribunal argentino haya tenido ida y vuelta realmente incalificable, inexplicable, y por inexplicable, incalificable? ¿Qué tal, doctor Moner Sanz? Baltasar Schubert lo saluda, un gusto que esté con nosotros, gracias. Mucho gusto de saludarlo, Baltasar. Bueno, ¿cómo le parece que puede terminar el primer juicio oral contra la actual senadora por la causa de vialidad? No, una cosa es que usted me pregunte por el pasado y otra cosa es que me disfrace de gurú y adivinador del futuro. Yo creo que, por lo que yo conozco, y yo no soy el denunciante en esa causa, las pruebas son allí, y en el pleito, en el caso de los cuadernos, de los famosos cuadernos, parece que las pruebas son muy contundentes, ¿no? Pero es que, claro, lo que le decíamos recién a su compañera, como todo vale, yo no puedo decir, mire, tendría que terminar con condena, porque son demasiados los elementos que se han agrupado, es demasiada clara la maniobra que se incurrió en detrimento de los dineros suyos, de su compañera, míos, de todo el pueblo argentino, que debería ser así, pero utilizo el potencial y no la certeza, porque todo vale, ¿no? Bien. Así que
quede dicha mi opinión jurídica, quede dicha mi no certeza. ¿Está claro? Perfecto. Así es. Desde el muy reciente anuncio de la candidatura de Cristina Fernández como vicepresidente, no hemos parado de leer elucubraciones y teorías en torno a las posibles maniobras de poder que hay detrás de todo esto. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo tomó esta decisión de Cristina? Y por ahí también, ¿cuáles son sus sensaciones al respecto? Siempre hablando como en un intangible, ¿no? Yo le voy a decir la mitad de lo que pienso decir esta noche porque lo tengo reservado para un programa de televisión. Pero se lo transformo en una pregunta. Sí. ¿Por qué eligió de candidato a presidente a quien anuncia ir contra los jueces que vienen juzgando a Cristina, como es el señor Fernández? Lo eligió por las virtudes anteriores, y en las virtudes anteriores había él maltratado a Cristina, o bien tratado, como se lo quiera ver. ¿Por qué se lo elige? ¿Es funcional a algo cuyo desarrollo me prometo a mí mismo? Sí, es todo muy raro. Bueno, por supuesto, después inmediatamente saltaron todos los videos y todo el archivo de las veces que Fernández habló mal de Cristina cuando era presidenta, después de Néstor y demás. Sí. A mí me parece que es central para el análisis que ella buscó no al que la había castigado tantas veces, inclusive en un libro, sino buscó a aquel que dijo fulano, mengano, sutano, los jueces enunciados ya van a ver lo que le va a pasar, es decir, incurrió en amenazar, ¿no? Buscó a aquel que amenazó a los jueces, y sin perjuicio de que todos tenemos en la lupa la calidad opinable de los jueces federales penales, no de los jueces en general, por favor. Lo cierto es que me llama la atención y tengo alguna hipótesis sobre el particular, pero es temprano para decirlo. Está muy bien. Doctor, ¿qué influencia tienen a esta altura o cree que pueden tener, en caso de un eventual triunfo de esta fórmula de los Fernández, los magistrados que responden a justicia legítima? Diríamos que todo lo que es cercano a Cristina crece en influencia, o digamos, o creen ellos que creen en influencia. Lo que a su vez me parece que no se ha computado es si esta decisión de buscar como candidato a presidente a quien no ha mantenido una misma línea de conducta frente a Cristina y no ha mantenido un elemental respeto, porque no es que los jueces sean macanudos. Yo tengo abierto una causa penal donde me va bastante bien contra el ex camarista Eduardo Freiler, de manera tal de que yo sé quiénes son algunos de ellos, pero computa esta movida del día sábado, computa la posibilidad de cierto fastidio popular y que por lo tanto la decisión no tenga el signo más, sino el signo menos. Cuidado, que me parece que el tema puede ser un boomerang, algo que se vuelva en contra, pero todos son conjeturas en una Argentina que no merece que, por homenaje a algunos próceres que de vez en cuando los evocamos, que no merece este presente donde en una semana, como decía su compañera, ha ocurrido de todo como en botica, ¿no? Y entonces me parece que estamos asistiendo a un panorama definitivamente deplorable, y el solo hecho de la calidad de nuestro interrogatorio con ustedes, de las preguntas de ustedes y de mis respuestas, demuestra que la palabra política se ha devaluado y se escribe con letra chiquitita, porque estamos jugando ya a ver qué pasa sobre la base de tal chimento, de tal hipótesis, de tal cosa,
esto no era lo que en tiempos civiles mejores se discutió en mi país. Totalmente. Y hablando un poco de esto que usted decía de comentarios de chicaneos y de rumores, la semana pasada le hacemos este mismo planteo al señor Aldo Abraham sobre la propuesta de algunos iluminados, por llamarlos de alguna manera, de reformar la Constitución o eliminar el Poder Judicial. Y Abraham nos decía todo lo contrario, nos decía, al contrario, hay que respetar la rajatabla y hacerla respetar más que nunca. ¿Usted cómo lo ve? ¿Le parece que hay que hacerle algunas modificaciones o actualizaciones necesarias? ¿Nos está quedando obsoleta la Constitución? Si yo supiera que la modificación constitucional fuera para perfeccionar el Estado de Derecho y no para destruirlo, boicoteando, anulando el Poder Judicial, yo diría que hay cosas que a esta altura podríamos mejorar, añadir, perfeccionar, hacer más operativo. Pero es peligrosísimo. Y además, estamos discutiendo una hipótesis imposible, porque de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución Nacional, para decretar la reforma de nuestra Carta Magna es menester 2/3 de diputados y senadores, todos reunidos en conjunto, 2/3 no de los presentes, sino de la totalidad de los diputados y senadores. Ese número no se consigue, de manera tal que de nuevo volvemos a discutir la nadería, salvo que, lamento por la prosa de Mempo Giardinelli, que escribe muy bien, pero su cabeza está muy mal desde el punto de vista del Estado de Derecho, ¿no? Doctor, en el 2017 usted dijo que no se iría de este mundo sin haber tenido el privilegio de tener un rato preso al expresidente Menem y al ex vicepresidente Boudou. ¿Usted agregaría a Cristina Fernández a esa lista? Mire, es temprano de decirlo, pero yo creo que sí. Lo único, y sobre esto va a haber que hablar esta noche un poco, lo único que hay allí una cuestión que parece que es más importante que otras cosas y que podría justificar que ella haya dicho quiero ser vicepresidenta. La situación de salud de la hija es auténticamente mala, en la que está en Cuba, ¿no? De manera tal de que yo soy padre, también soy abuelo. Nunca he sido madre, juro por Dios. Pero me da pena si la hipótesis fuera una madre presa con una hija en mal estado de salud. Es lo que me detiene desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de lo que hizo el kirchnerismo en mi país. Creo que la respuesta sería añadir a esos personajes la figura de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Usted trabaja con consultas individuales de clientes de sectores medios en su mayoría. Sí. ¿Cuál es el análisis que hace hoy de la clase media? ¿Cómo la ve? Porque ha sido una de las cosas distintivas de la Argentina, la clase media, y parece que también, entre otras cosas, se está desapareciendo, se está borrando esa línea, es como que estás o arriba o abajo. Las capas medias se han ido empobreciendo porque la situación económico-social, porque hasta aquí hemos dicho lo pertinente que yo pienso, lo pertinente, vamos a ser más modestos, lo que yo pienso sobre algunas cosas del kirchnerismo, o varias de esas cosas. Lo que ocurre es que el post-kirchnerismo, es decir, el tramo de la actual gestión gubernativa, no ha sido un tramo feliz. Ha sido un tramo que, sobre la base de su ignorancia respecto de lo que había pasado antes, se profundizó el descenso para los sectores medios bajos y sobre todo para los que más me interesan, el pueblo de la nación argentina. Las grandes mayorías argentinas sufren carencias terribles en mi país y San Nicolás no es ajena a esa, a pesar de ser uno de los lugares más bonitos y más importantes desde el punto de vista de la calidad de su gente y de la calidad de sus emprendimientos. Pero creo que la gente mira muy mal lo que está ocurriendo porque sabe en promedio
que un porcentaje muy alto de lo que está ocurriendo vino desde antes. No se supo decir que venía desde antes, no se había estudiado bien qué era lo de antes, y entonces, si no hubiera sido por mi denostado Fondo Monetario Internacional, a quien nunca le he tenido simpatía, estaríamos todavía mucho peor, porque el Fondo Monetario Internacional, merced a un tipo tan despreciable como es Trump, ha podido tener actitudes con Argentina que nunca las había tenido antes. Bien, doctor Morenzán, la última consulta, agradeciéndole su gentileza. Queríamos saber su opinión sobre el proyecto de exención del pago de ganancias por parte de los jueces, que siempre está como en el centro de la polémica. Yo creo que es tiempo, por ejemplo, que en una reforma constitucional y en algunos aspectos quizá pudiera ser por simple ley, esto desapareciera, no solamente porque somos todos iguales ante la ley, sino porque el origen histórico de la exención de impuestos, de determinados impuestos a los jueces, viene de la época de Rosas, precisamente para no, para que el juez pudiera tener independencia y no castigo frente a cuestiones impositivas. Creo que los jueces, algunos de los cuales en San Nicolás me consta por su calidad de estudiosos, etcétera, etcétera, no deberían tener esa ventaja respecto de tipos de a pie como yo, que no porque yo soy papá, sino porque me parece que es muy marcada la desigualdad ante la ley. Gracias, Ricardo, un placer hablar con usted. Mucho gusto de saludarles. Igualmente. Hablamos con el señor Ricardo Moner-Sanz, que es abogado y presidente honorario de la Asociación Civil Anticorrupción de Santa Fe. Vos sabés, Balta, que Moner-Sanz vive de lo que gana en su estudio jurídico, donde trabaja junto con su esposa, sus hijos y dos empleados. Pero la causa, por ejemplo, por la venta ilegal de armas a Ecuador, que tanto inquietó al gobierno en su momento, la inició él. Sí. Inició con una denuncia suya. Sí. Es quizás, digamos, la que le dio más notoriedad pública, pero viene elaborando desde hace un montonazo de tiempo con este tipo de cosas. Por ejemplo, la investigación a Menem por la construcción de la pista de Anillaco también la presentó él. Bien. Y lo mismo ocurrió con las 12 causas por irregularidades en el PAMI, que obligaron a Matilde Menéndez a prestar declaración indagatoria por el tema. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de alguien que desde un lugar que quizás no es el que le corresponde jurídicamente, mantiene una cruzada. Sí, hace mucho tiempo contra la corrupción, sobre todo en la década menemista. Siempre, nunca se dudó de su honestidad, ni siquiera de su honestidad intelectual, y siempre ha sido muy perseverante en las causas. No sé si también no intervino de alguna manera, no sé si como denunciante, pero ha seguido mucho el tema de la trama de la voladura de Río Tercero, también, que está de alguna manera, tenía una conexión con la venta de armas a Croacia y Ecuador. Así que bueno, es una voz autorizada, dejó muchos conceptos que luego al final del programa seguramente vamos a analizar, pero la verdad que es una mente lúcida que obliga a repensar un poco lo que tiene que ver con la independencia del Poder Judicial y la necesidad de tener básicamente jueces en esa línea para poder fortalecer nuestra tan, de alguna manera, desgastada república. Ya volvemos con Fuera de Serie.